pueden quedar sentados. Está tomada la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 en adelante. Tal vez hemos escuchado este mensaje, este texto que es maravilloso, es muy reconocido. Y hoy yo te invito, hermano y hermana, para que a través de esta palabra que tiene poder, palabra que tiene que ser encarnada en nosotros, porque si Cristo ha resucitado, tenemos que resucitar con Él. Amén. Amén. Y está tomada la palabra de Dios y nosotros la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Lucas 24, del 13 en adelante. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban de camino a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Algo en los ojos se lo impedía. Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan por el camino? Ellos se detuvieron tristes, y uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que se ha alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el que iba a liberar al pueblo de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque también algunas mujeres de entre nosotros nos dejaron sorprendidos, pues fueron de madrugada al sepulcro. Como no encontraron el cuerpo, se volvieron y cuentan que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero Jesús no lo vieron. A Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué falto de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que los profetas dijeron? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías que es estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le insistieron que se quedara. Dijeron: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó el pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió y se lo dio a ellos. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros. Estos le dijeron: si en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que les había sucedido en el camino
y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, aquel mismo día, 2 de sus discípulos iban de camino a un pueblo llamado Emaús. Aquel mismo día, 2 de sus discípulos iban de camino a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Se imagina cuánto tiempo tuvieron que recorrer estos discípulos? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué iban de camino de Jerusalén para Emaús? El por qué. ¿Alguien me quiere decir el por qué iban de regreso? Iban de camino de donde ellos eran, ¿se imaginan? ¿El por qué? Lo escuchamos el domingo, lo escuchamos el viernes, lo escuchamos en la vigilia pascual y lo seguimos escuchando. Ellos iban decepcionados, ellos iban tristes porque el maestro de maestro que lo querían, que él lo deseaban, que él se iba a enfrentar con los judíos, que él iba a agarrar las armas, iban decepcionados. ¿No será lo mismo con nosotros cuando nos pasa algo? ¿O no será lo mismo con nosotros cuando ya queremos tirar la toalla? Y como yo siempre lo digo, el único momento donde yo voy a tirar la toalla es para el momento de estar en la playa y secarme con ella. No podemos tirar la toalla. Estos 2 discípulos iban a un pueblo llamado Emaús. Pero hoy yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu Emaús? ¿Cuál es tu Emaús? ¿Cuál es tu pueblo? Hoy pregúntate, ¿cuál es mi Emaús? ¿Será el Emaús de mi tristeza? ¿Será mi Emaús de mi amargura? ¿Será el Emaús de mi esposo, mi esposa? ¿Cuál es ese Emaús? ¿El dolor ante la pérdida de un ser querido? ¿Cuál es tu Emaús? Iban a este pueblo y ¿cuánto tiempo recorrieron? Aquí habla de un pueblo llamado Emaús, pero llama de otro pueblo llamado Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? Jerusalén significa casa de paz. Casa de paz. Y Emaús dice que era una ciudad tan bella. Dice, yo me puse a buscar en Google y me encanta lo que dice. Porque Emaús significa fuentes cálidas. Oiga lo que significa, fuentes cálidas. Si ellos iban ¿y para qué vamos a andar más con el maestro? Con aquel que habíamos escuchado hablar. Entonces estaban acomodados ellos. Iban a ese Emaús para estar tranquilos. Pero el Señor, ¿qué hace en ese preciso? Iban hablando de todo lo que había pasado entre ellos mismos. Tú y yo, ¿de qué hablamos en la familia? ¿De quién o de qué hablamos con los demás? En nuestro trabajo también. ¿De qué sale de nuestra boca? De nuestro corazón. Porque dice San Lucas, este mismo evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué vamos hablando tú y yo? Todo lo que había pasado mientras conversaban, se imagina, porque para conversar se necesitan 2, ¿verdad? Mientras conversaban y discutían, no solo conversaban, discutían. En la familia, ¿conversamos o discutimos? Las dos cosas. Ellos conversaban y también discutían.
Jesús mismo se acercó. Miren cómo es Jesús. Él mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos mientras conversaban y discutían. Mientras tú y yo conversamos y discutimos con nuestra familia, Jesús se acerca porque Jesús quiere también escuchar lo que estás diciendo, lo que estamos hablando y lo que estamos discutiendo. Jesús se acerca. Jesús se acerca y dice, y comenzó a caminar con ellos. Me imagino, miren, yo cuando veo, como yo trabajo con judíos, y cuando hay judíos que comienzan a hablar por teléfono y les agarra una caminadera y vuelven y no se están, como decimos, quietos. Y así, lo mismo que ven a sus padres, los hijos hacen lo mismo también. Caminan por este lado y caminan, y a veces hasta alrededor. A veces hay que estar en un momento quietecito también. Saben que a veces pasa que de repente el Señor no manda enfermedad, pero el Señor permite algo en nuestra vida para que nos estemos quietos a veces, para que nos sentemos a veces. A veces nos permite algo para que reflexionemos, para que estemos en ese silencio, porque estos discípulos, pero ellos no lo reconocieron. Algo en los ojos se lo impedía. ¿Se imaginan que no reconocen al Rey de Reyes? Porque como, no solo por la ceguera, sino como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4, donde dice que era herido, pero que su rostro, en el versículo 10 me encanta. Si alguien lo tiene, su palabra, si alguien tiene la palabra de Dios, por favor, le invito para que lo lea desde ahí. Si puede tener una voz un poco alta. Isaías 53, versículo 10. Dice que tenía el rostro figurado. Eran nuestros dolores. Era un hombre de valor, un hombre que no se le... Isaías 53. En el versículo 10, vamos a leerlo, vamos a escuchar a este profeta. ¿Todo versículo 10? No. Versículo 10, Isaías 53. Versículo 10. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Y miren lo que dice. Miren lo que dice en el versículo 8. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? ¿Quién ha pensado en su suerte? ¿Se imaginan ustedes? Él dice el versículo 7, fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. Gracias, hermano. ¿Se imaginan lo que dice el profeta Isaías? Dice que no, su rostro era desfigurado. Creo que en el versículo 5 o 4, 5, Isaías 53, hermana. Isaías 53. Sí. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló y no dijo nada. Amén. Se imagina lo despreciado, es en el versículo 3, por los hombres imaginado, hombre de dolores y humillándose,
con el sufrimiento semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. Era despreciado. ¿Se imagina lo que dice? Porque no lo reconocían. ¿Por qué no lo reconocían? Acababa de resucitar. No lo reconocían. Jesús les preguntó, ¿algo les impedía? Han escuchado lo que pasó con San Pablo, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles. Está el capítulo 3, el 6 y el 9. Habla San Pablo que hay personas que dicen, cuando hay predicadores, hasta mismos sacerdotes, diáconos, dicen que Jesús, que a Pablo el Señor lo tumbó del caballo. No dice ningún caballo. En la palabra de Dios no dice nada de eso, sino que lo tiró al suelo. Iba en una cabalgadura, pero lo tira al suelo. Y San Pablo, cuando Ananías le dice al Señor, ve a Ananías en un sueño, ve a imponer las manos a San Pablo y le dice, hermano Pablo, vengo en el nombre de Jesús. ¿Y qué se le cayeron de los ojos a San Pablo? Unas escamas. Unas escamas se le cayeron a San Pablo de los ojos. Ellos no impedían, porque a veces no reconocemos a Jesús en la Eucaristía, tú y yo, hermano. A veces no reconocemos, por eso siempre, no sé, pero si no te han dicho, yo te digo el día de hoy, cuando tú vayas a la Eucaristía, no cierres los ojos cuando el sacerdote eleve el cuerpo y el cuerpo de Cristo. Pon tu mirada en Él, levanta tus ojos y pon la mirada en Él. Ellos no reconocían a Jesús. Así nos pasa a nosotros. Podemos andar caminando, pero hay una ceguera espiritual. Hay ceguera espiritual. Jesús le preguntó, ¿de qué hablan por el camino? ¿De qué hablan con tu familia? ¿De qué hablas con tus hijos? ¿Habla de Cristo o habla del otro? ¿De quién hablas tú? Hablamos tú y yo. Estamos hablando porque estamos llamados a llevar. Por eso el sacerdote o el diácono, cuando termina la misa, ¿qué dicen? Vayan en la paz del Señor. Pero no solo dice vayan a anunciar a Cristo vivo. Vayan a llevar lo que han aprendido, porque podemos salir de la misa y no sabemos qué lectura. A veces nos pueden preguntar, ¿cuál fue la primera lectura de hoy? No lo sabemos. Tenemos que estar familiarizados con las Escrituras. Ellos se detuvieron tristes. ¿Cómo estamos ahorita en este momento? ¿Tristes? Sin fuerzas, decepcionados de la vida. Se detuvieron tristes. Porque a veces en la vida, ante el diagnóstico que nos pueda dar un doctor, ante la pérdida de un ser querido, hay mucha tristeza. ¿Cómo estás en este momento? ¿Hay tristeza? ¿Hay sinsentido? ¿Cómo estás? Ellos se detuvieron tristes y uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que se ha alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado en estos días? Tu problema, mi problema, solo le interesa al Señor. Tu problema, mi problema no le va a interesar al vecino, al amigo, porque el amigo, el único amigo verdadero se llama Cristo Jesús. Amén. El único amigo verdadero se llama Cristo, hermano y hermana. Nadie más. Eres tú el único. Lo que ha pasado, le dice. Y aquí me encanta porque dice que solo un nombre, Cleofás. Eran 2 discípulos, pero el otro podemos ser tú y yo. Por eso no ponen 2 nombres, porque para que entendamos y nos pongamos ahí en ese momento. Que así caminamos como Cleofás junto con el otro, somos el otro discípulo.
Eres el único. Él les preguntó, miren, Jesús sabe todo. Jesús sabe todo. Dice el Salmo 138 que el Señor, el versículo 2, dice que aunque nos escondamos hasta el fondo del mar, ahí nos encuentra el Señor. Aunque nos vamos a ir hasta Sudáfrica, hasta donde, a esos países remotos, ahí nos encuentra el Señor. Y les preguntó, ¿qué ha pasado? Con interrogante. Porque Jesús te pregunta a ti y a mí, ¿qué te está pasando en tu vida? Porque Él quiere saber. Él quiere saber. Las explicaciones que vamos a dar solo a Jesús, a los pies, en el santísimo sacramento del altar. Solo ahí, ante Él, le dijeron, los dos se imaginan. ¿Se imaginan ustedes que los dos, esto que iban discutiendo, empezaron a decirle? Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es el que anuncia, pero también denuncia lo que no está bien. Anuncia a Cristo. Poderoso en hechos y en palabras. Así nos pasa. Porque a veces buscamos un milagro, pero no buscamos al Dios, a Jesús de los milagros. En hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Aquí solo se habla de unas cuantas personas, pero tú y yo lo condenamos a Jesús. Tú y yo lo crucificamos a Jesús con nuestra falta, con nuestros pecados. Tú y yo le ponemos esa corona de espinas al Señor. Tú y yo le traspasamos con esa espada cuando no vencemos lo que Él nos dice. Eso nos pasa también. Y nosotros teníamos la esperanza. ¿En quién tienes puesta la esperanza? Ellos tenían teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estos discípulos querían que Jesús agarrara armas y peleara y empezara así como ellos que iban discutiendo. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. ¿Cuánto hace que fue el día de la resurrección? Ya son 3 días como hoy, ¿verdad? 3 días como hoy que celebramos la resurrección de Cristo. 3 días. Ya hace 3 días, y 3 días significa la plenitud, la perfección de Cristo en la Biblia. Porque hablaba al principio del 11. El 11 significa la imperfección, porque hace falta algo en nuestras vidas. Aunque también algunas mujeres de entre nosotros nos dejaron sorprendidos, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no encontraron el cuerpo, se volvieron. Así nos pasa. Andamos desanimados porque yo me voy de aquí. Me voy del grupo porque aquí nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. O me voy de este lugar, o me voy de este trabajo. Yo he aprendido en la vida que no son los jefes terrenales los que nos dan trabajo, sino el jefe de jefes, el Señor de señores, que nos da ese trabajo. Él es el dueño del oro y la plata. Amén. Y así nos pasa. Aunque también algunas mujeres, y cuentan que unos ángeles, oigan, ellos habían escuchado, se les aparecieron y les dijeron que Jesús vive. Jesús vive en nosotros. Jesús vive en nosotros. Amén. Jesús vive en nosotros. Amén. Así
Sí, hay que contestar, aunque estemos con problemas, pero a Cristo no lo dejo. ¿Se imaginan? Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejamos. Porque dice San Pablo en en Romanos 8:36, que si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Amén. Pero ellos lo encontraron tal como las mujeres, dice, algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, no dicen quiénes, pero fueron Juan y Pedro. Vamos a escuchar estas lecturas pronto. Vamos a escuchar cada día de estas lecturas. Entonces Jesús les dijo y nos dice a nosotros, ¿qué falta de entendimiento? Hay que pedir el don del entendimiento para poder discernir. Vamos a entrar, no sé ustedes, pero vamos a ayudarle a la hermana para que ella haga un seminario en la vida en el Espíritu aquí en este grupo. Son 7 semanas que son maravillosos. Voy a pedirle al Señor que me dé la gracia de venir todos esos 7 semanas para ayudarle a colaborar con este seminario. La hermana Armida ya sabe bien de qué hablo del seminario. Es algo maravilloso. El seminario de la vida en el Espíritu para el tiempo de Pentecostés es lo más maravilloso, porque nos dan lecturas día tras día y eso nos ayuda a reflexionar en la vida. ¿Qué falta de entendimiento? ¿Cómo les cuesta creer todo lo que los profetas dijeron? ¿Cómo nos cuesta creer la palabra de Dios? ¿Cómo nos cuesta creer a veces que el Señor nos habla por medio de personas también? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Y nosotros, con un sufrimiento, con ya no puedo más, ya no, hasta aquí nomás. Hermanos, tenemos problemas. Si el mismo Señor dice que a cada día le bastan sus preocupaciones, ¿se imaginan? Hoy tenemos una, mañana otra. Y a veces en la vida tú y yo pasamos momentos difíciles, pero hay personas que pasan momentos más peores que los de nosotros que tienen solución. A veces eso pasa en la vida. Luego, oiga esto. Se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura. ¿Se imaginan cuánto tiempo? Y si yo me pongo aquí a hablarles de toda la palabra de Dios, de todos estos, comenzando desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué va a pasar? Se me van a dormir y les va a pasar la de el joven cuando San Pablo estaba predicando. ¿Qué pasó con este joven? Dice que había un joven, no me recuerdo, pero es en Hechos. Y este joven San Pablo comienza a predicar y el joven se sentó como que se sienta en la orilla de la ventana. Y como San Pablo se estaba tardando, ¿qué pasó el joven? Cayó muerto. Pero eso tiene un significado grande, porque a través de eso el Señor iba a hacer algo a través de San Pablo para poder resucitar a ese joven para la gloria de Dios. Que a veces así nos pasa en la vida con las palabras de Dios. Comenzando, oigan lo que hablaba de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas, pero aquí solo habla más que todo del Antiguo Testamento, los 5 libros que se llaman Pentateuco, que son los primeros libros, los libros de la ley de los judíos. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Jesús se la sabe todo, como decimos. Él hizo como que iba a seguir adelante
pero ellos le insistieron que se quedara. ¿Y nosotros? ¿Le insistimos a Jesús que se quede con nosotros todos los días? Yo sí. Le decimos, Señor, quédate con nosotros, y le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Y yo creo que ya es tarde en mi tiempo que me dieron también. Ya es tarde también. Quédate con nosotros. Miren qué más oración queremos que esta. Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Tú y yo tenemos que darle acogida al Señor, no solo en la casa, en nuestro corazón, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Porque no es necesario ir a una iglesia evangélica y decir, yo te acepto, Señor. No es solo eso. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa, tomó el pan y dio gracias a Dios, la Eucaristía. Luego lo partió y se lo dio a ellos. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció porque se quedó en la Eucaristía. Jesús se desapareció, pero se quedó. Pero escucha, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Si a ti no te arde el pecho, es porque la presencia del Espíritu Santo todavía tiene que hacer algo en tu vida. Si el pecho no te arde cuando proclaman la palabra de Dios en la Santa Eucaristía, es porque te falta algo. Me acuerdo que hace unos 11 años, cuando yo iba a recibir las clases al Bronx de Biblia, yo no tenía conocimiento de nada, pero a través de entender me ardía mi corazón y yo decía el por qué. Yo le preguntaba al Señor el por qué me arde el corazón cada vez que escucho tu palabra, Señor. Es porque el fuego del Espíritu Santo quiere quemar tu vida, mi vida, quiere hacer una transformación interior, quiere sanar tu corazón, que a través de la palabra de Dios el Señor quiere darte un nuevo corazón. Infundiré, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 34, un corazón nuevo les infundiré, una carne nueva, y sabrán que yo soy el Señor. Sin esperar más se levantaron. Yo te invito, ponte de pie en este momento. En este momento ponte de pie, porque vamos a entrar en un momento de oración. Vamos a entrar en un momento de esa presencia viva, porque le vamos a decir al Señor, quédate con nosotros. Hoy, Jesús, quédate conmigo, quédate en mi familia, quédate en mis hijos. Quédate, Señor amado, ahí donde estás, Señor Jesús, porque hoy quiero reconocerte, Señor, como mi Salvador, como mi Redentor,